Hola, buenos días, buenas tardes, Jordi, desde Montpellier. Estamos en el aspecto Urano-Neptuno. Aquí están en Capricornio en el año 93, en conjunción casi perfecta. Bueno, la conjunción ocurre más o menos cada 177 años, corresponde a un periodo generacional relacionado con el progreso científico, filosófico, político, espiritual de la humanidad. Las dos últimas conjunciones se dieron en el año 1821-24, más o menos, 92-94, en el 1992 y 1994, como es esta, que es del año 93. Esta última en el signo de Capricornio, siendo pues exacta, como decimos, en el 93. Para algunos, operativa hasta principios del 98, depende del orbe que le des. En 1906-1914, en oposición, en los años 50, en cuadratura. También intervinieron en la época de los hippies, de los años 60, las drogas también, la intoxicación de la opinión pública, cambios ideológicos, sistemas políticos como el comunismo soviético, que quedaron desfasados. En la última conjunción del siglo pasado surgió el movimiento espiritualista en el mundo, como la teosofía y la masonería. Bueno, la masonería también resurgió más bien, porque la masonería es de la Edad Media, al menos en Europa. Rompe con el pasado o cambia su orientación, transforma su existencia, puede haber divorcio, trabajo, cambio de trabajo, etc. Hay algún cambio, un trastorno repentino en la existencia. La trascendencia es el punto común con los dos planetas. Urano se expande a la conquista de la trascendencia, mientras que Plutón ya está ahí y permanece en ella. Cómo hacer funcionar un voluntariado intransigente y estados de ánimo imprevisibles por Urano y Neptuno. Cómo afirmar sus convicciones intuitivas, Urano, a la vez que se viven sensaciones extrañas, Neptuno. Los dos planetas faltan de sociabilidad espontánea, de sentido concreto, de frío espíritu crítico y escepticismo. En forma consonante e independiente se determina afectivamente e intelectualmente en función de sus intuiciones interiores, Urano, y presentimientos, Neptuno, que le hacen reaccionar sin ni siquiera pensar, los dos, con rigor y claridad, Urano, a los cuales obedece y confía ciegamente, por el solo hecho de su fe, Neptuno, pues como por arte de magia le indican la marcha a seguir, lo que debe hacer o decir, los dos. La persona vive en otro mundo o tiempo, en el pasado, Neptuno, o en el futuro, Urano. Su imaginario se despliega y crea cosas sorprendentes, audaciosas y originales maneras de vivir y pensar y actuar. Solo procesa una cosa a la vez para mostrar las consecuencias de todos los planes de expresión y de concretización. Hacen una especie de profeta de su tiempo, un promotor de nuevas formas de pensar, creencias religiosas, religiones. El ciudadano de a pie muestra una existencia donde todo funciona a maravilla hacia el éxito, con la satisfacción propia del contentamiento de los demás. Su voluntariado intransigente se dobla del sentido humanitario y colectivo, inspirado y carismático, organizado y clarividente, lleva sus tropas a la varita, con tal generosidad contagiosa que es difícil no seguirlo en las grandes causas o teorías que defiende, y promueve con ardor y convicción, aunque a veces no pueda hacerlo mucho solo. Si otros comparten su inquietud social, puede aliviar las condiciones inhumanas en las que muchos viven, entregándose al servicio a los demás.
se conmueve ante los que sufren y quiere aliviar sus condiciones inhumanas. Los planetas del cambio repentino, Urano, y la ilusión, Neptuno. Sabe que muchos líderes se aprovechan de la decepción de la gente para manipularlas y mantenerse en el poder, hacer falsas promesas e intrigas. Y esto no se suele decir en astrología mundial, se suele dar el lado bonito de las cosas. Cuando estaba en Capricornio, nuevas cosas, nuevas religiones, nueva forma de pensar, qué bien, pero no ven el lado político o el lado de los que gobiernan. Eso no les interesa, porque no dan la esperanza y la fe a la gente, ¿no? Muy pocos astrólogos mundialistas dan un lado negativo cuando tienen que darlo, ¿eh? No por siempre, quiero decir, no por hacerlo, sino cuando tienen que darlo, muy pocos lo hacen. En general, quieren el optimismo de la gente y que les crean, y bueno, son cosas del marketing, supongo. Eh, no, sabe que muchos líderes se aprovechan de la decepción de la gente para manipularlas y mantenerse en el poder, hacer falsas promesas e intrigas. El sujeto no tolera abusos de poder ni opresión de las libertades, como en la conjunción en Capricornio. Pero es lo que pasó por el lado de gobiernos. Eso es lo que quiero decir. Justamente en esa conjunción fue más favorable a los gobiernos que otra cosa. Muchos gobiernos hicieron leyes para quedarse los diputados en estos años, para poder quedarse los diputados el más tiempo posible y que no los puedan echar. O sea que, bueno, no confía en organizaciones o estructuras rígidas que sean, con poder, si intentan controlar al pueblo. La estructura social basada en el materialismo está en contra de la dignidad humana. Se involucra en organizaciones que difunden los derechos, las libertades, Urano, evitando el caos, Neptuno, y el fanatismo en principio. Pone su imaginación y conocimiento a disposición de la cultura humanista y científica, los problemas de la psique y del alma humana. Como ciudadano, no debe evitar caer en manos de dirigentes corruptos y disfrazados de corderos por el hecho de tener fe. Durante estos periodos, la humanidad ha conocido de los beneficios del plástico, cemento, materiales sintéticos, genética, etc. Intuitivo, imaginativo, original y sensible emocional y mental, son personas que hacen realidades sus ideales, o lo intentan, con una capacidad poco frecuente para liderar a los demás en el campo científico espiritual, por ejemplo, ¿no? Político también, ya hemos dicho. El nativo tiende a asociarse en organizaciones secretas de carácter espiritual o religiosa. No tiene por qué ser secretas, también puede ser de grandes masas. Hay, ahora no me acuerdo, pero seguro que hay dirigentes de estos de sectas que tienen aspectos entre estos tres planetas, los tres planetas lentos, seguramente. Me parece que el que hizo la matanza aquella en Texas, sí, no me acuerdo qué planetas eran, pero de estos tres tenía. Él quiere decidir en lo que cree y de qué manera. Todo compromiso debe ser voluntario y sin presión, y aspira a una expresión creativa para todos. Contactos increíbles e inexplicables, longevidad en plena lucidez. Originalidad en las corrientes de su época, grandes descubrimientos e invenciones científicas, médicas, avances técnicos, artes, misticismo, esoterismo, ocultismo, astrología, yoga, magia, percepción extrasensorial, debates universales, amor a la música, toda forma de pensar que ayuda a expandir la conciencia. En la forma disonante cuando Urano domina. Bueno, vamos a explicar una cosa porque no sé si ha quedado clara. En todos los aspectos, fijaos más en esta forma disonante cuando uno domina
u otro domina. Son los dos extremos. Ahora bien, entre los dos extremos hay un abanico de posibilidades, ¿vale? No es algo fijo. Y conociendo cuando, por ejemplo, aquí en este caso, Urano domina disonante o Neptuno domina disonante, veréis también, veréis también perfectamente, sin acordaros de memoria, la forma consonante. Vamos a dar algún ejemplo en algún momento. Ahora vamos a continuar con esto. Urano domina, disonante. Prisionero de certezas intuitivamente concebidas, no llegaré, tajantes y dogmáticas que le prohíben toda supleza, todo matiz, ambigüedad y profundidad emotiva. De Neptuno, claro. Su individualismo, su voluntariado intransigente y su despotismo intolerante le rinden incapaz de humildad compartida, de alguna comunión colectiva que sea, de compasión, que sería Neptuno. Quiere salir de lo incierto, alumbrar en la niebla. Combate con teorías arbitrarias todo impreciso, todo vago, toda vagueza, ambigüedad, lo incierto de una fe, las adhesiones, cuerpo y alma, el amor universal que no llegamos a comprender, como uranianos, claro. Sin embargo, si Urano domina disonante, pero Neptuno tiene suficientemente fuerza, entonces llegamos a ser algo compasivos, tolerantes, en ciertas ocasiones, claro. Y si los dos van por igual, ya lo veremos, pero bueno, es lo mismo. También igual, tenéis que ver que, aunque no se diga, por no repetir las cosas, tenéis que ver que sería un voluntariado intransigente, casi despotismo, intolerante de cualquier cosa que no sean sus ideas, por Urano, y en otras ocasiones, pues sería perfectamente tolerante. Por ejemplo, puede ser muy tolerante cuando se trata del bienestar de la humanidad, del comportamiento entre la gente, e intolerante con aquellos que no, ahora no me sale la palabra, que no, que no hacen justicia, que no tratan a la gente como debe hacerlo, ¿no? Hay muchas posibilidades, es que no se puede dar una fórmula fija. Bien, altas ambiciones personales, intenta afirmarse en detrimento de necesidades y aspiraciones afectivas más universales. En nombre de conocimientos técnicos y convicciones, el sujeto intenta controlar y dirigir las fuerzas del alma. Ahí el riesgo de concepciones absurdas. Quimérico, juega el profeta representativo de un grupo. Algo nebuloso y considerarse el salvador. Cuando Neptuno domina, disonante, el sujeto será todo lo contrario, ya veréis. El sujeto vive en la niebla completa, indiferente o ciego a la mínima luz que podría aclararle, en una confusión total de los sentidos, del espíritu y de sus valores. Su mundo es una amalgama tumultuosa donde se mezclan intuiciones, estados de ánimo, imaginaciones, utopías, en un total falta de orden, de jerarquía y organización, que sería Urano. Su aspiración le lleva a una existencia quimérica, más rica, solidaria y en comunión a lo invisible y el misterio de las cosas. Él multiplica los deseos piadosos y declaraciones de amor universal, a riesgo de despersonalizarse, de perder toda individualidad. Reza para que un milagro decida por él,
cuando debería tomar decisiones energéticas y bascular toda cosa. Si utilizara Urano, pero no lo hace. Los errores son a causa de quimeras de un corazón demasiado confiado en el amor de unos con otros. Peca de utopías o hace suyas las que conducen a negarse a sí mismo y llevan a la confusión. Cuando ambos dominan por igual, el sujeto deberá enfrentarse a situaciones difíciles, peculiares, desconcertantes en las casas donde están estos planetas y las que rigen, claro. El sujeto pasa alternativamente de forma voluntaria o no, eligiendo o sin poder elegir, controlando o no el aspecto, por periodos, de un voluntariado intransigente de Urano a un estado de ánimo nebuloso, Neptuno. Un tiempo para la cerebralización conceptora y organizada, Urano, y un tiempo para la escucha de sus estados de ánimo, Neptuno. En el caso extremo, sacrifica toda originalidad creadora, Urano, en nombre de una dinámica de evolución profunda, Neptuno. O al revés, sacrifica toda quimera utópica, Neptuno, en nombre de una voluntad de imponer sus nuevos modelos, Urano. Indecisión entre ser individual o colectivo, diferente o participar en el mundo, inspirado y voluntario, sensible a los disfuncionamientos colectivos, Neptuno, con fuerte voluntad de imponer su marca personal, Urano, se cree llamado por una misión de falso profeta. Aquí en forma disonante sería el falso profeta y no el profeta miraculoso, divulgando a los cuatro vientos, pero pierde el tren o descarrila, no reconoce sus errores. Si no tiene cuidado, solo sigue espejismos. Sus intuiciones y presentimientos, que deberían decirle lo que va a pasar y cómo responder, se identifican con una forma de pensar filosófica, religiosa, etc., que nublan su visión y toma decisiones sin más, incluso bajo formas fanáticas. La mediunidad y el ocultismo son fuente de conflicto. Sea el sujeto para sí, sea en bien de otros, no tolera el abuso de autoridad y tiende a seguir sus propias normas, pudiendo confundir libertad y libertinaje, restringiendo libertados con Urano disonante, o restringiendo libertades con Urano disonante, o viviendo en el desorden y el caos sin Neptuno disonante. Deja a los demás luchar por sus derechos, incluso mete en peligro su propia libertad e independencia, mostrando momentos de letargo y dejadez, esperando el milagro, Neptuno, siguiendo a los demás más que él decidir por los demás, con momentos de mezclándolos con momentos de rápidas y tajantes soluciones, Urano, e incluso de idealismo fanático, de rebeldía, Urano-Neptuno, sin saber por qué. ¿Romanesco, Neptuno, o extravagante, Urano? Puede sufrir de enfermedades nerviosas, hereditarias o adquiridas, sistema nervioso y sistema linfático, relacionados por mal metabólico. Es muy excitable y testarudo, con tendencias neuróticas, escapismos, alcohol, droga, problema psíquico repentino, peligro de ahogo o asfixia, incoherencia, indeciso, desilusión, confuso, dificultad a exprimirse, destino trastornado. Bueno, pues nada más, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.